En plena Guerra Fría, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética peleaban por conquistar el espacio, México comenzó silenciosamente a mirar hacia el cielo, no como espectador, sino como posible participante. Y aunque hoy pocas personas lo recuerdan, existió un momento en el que el país intentó construir capacidades aeroespaciales propias con una ambición que parecía imposible para América Latina. Cohetes experimentales, centros de investigación, ingeniería espacial, incluso proyectos que buscaban colocar a México dentro de la conversación científica internacional. Pero algo ocurrió, porque gran parte de aquella historia quedó enterrada entre archivos técnicos, presupuestos insuficientes y decisiones políticas que terminaron frenando una posibilidad que hoy parece casi irreal: la posibilidad de un México con desarrollo espacial propio desde los años 60. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué tan cerca estuvo México de construir una verdadera industria aeroespacial nacional? Y todavía más importante, ¿por qué esos proyectos nunca terminaron convirtiéndose en un programa estratégico comparable al de otras potencias emergentes? Para entenderlo, hay que regresar a uno de los momentos más tensos del siglo XX, la carrera espacial. Después del lanzamiento del Sputnik soviético en 1957, el espacio dejó de ser únicamente ciencia. Se convirtió en geopolítica pura. Cada cohete representaba poder tecnológico, capacidad militar e influencia internacional, porque la tecnología espacial y la tecnología de misiles comparten principios extremadamente cercanos. Quien puede lanzar satélites también puede desarrollar sistemas balísticos avanzados. Por eso las grandes potencias comenzaron a invertir cantidades gigantescas en investigación aeroespacial. Y aunque México estaba lejos de competir con Washington o Moscú, dentro del país comenzaron a surgir científicos e ingenieros que entendían algo importante: el futuro pertenecería a las naciones capaces de dominar tecnología avanzada. Ahí apareció una figura clave: Walter Cross Buchanan, ingeniero mexicano que impulsó algunos de los primeros esfuerzos tecnológicos y científicos relacionados con telecomunicaciones y desarrollo aeroespacial en el país. En esos años, México atravesaba un proceso de modernización industrial relativamente acelerado. Existía optimismo tecnológico, grandes obras públicas, crecimiento urbano y expansión educativa alimentaban la idea de que el país podía convertirse en una nación industrial moderna. Y dentro de ese contexto nacieron los primeros proyectos espaciales mexicanos. Uno de los más importantes ocurrió en Baja California: la creación del centro de lanzamiento de cohetes de Cabo Tuna, cerca de Ensenada. Hoy casi nadie habla de ese lugar, pero durante los años 60 se realizaron ahí lanzamientos experimentales de cohetes con objetivos científicos y atmosféricos. No eran misiones tripuladas ni proyectos comparables con la NASA, pero sí representaban algo extremadamente importante. México estaba desarrollando conocimiento aeroespacial propio. Los cohetes utilizados en aquellas pruebas buscaban obtener información sobre la atmósfera superior, radiación y comportamiento físico en altitud. Y aunque vistos desde hoy parezcan proyectos modestos, en aquella época representaban pasos tecnológicos muy relevantes para un país latinoamericano, especialmente porque gran parte de la región ni siquiera poseía infraestructura científica similar. Aquí aparece algo fascinante: México no estaba completamente aislado del ecosistema espacial internacional. Existía colaboración científica con instituciones extranjeras y participación en programas de investigación atmosférica. Eso permitió que ingenieros y científicos mexicanos comenzaran a adquirir experiencia técnica valiosa. Pero había un problema enorme: la falta de continuidad estratégica. Y ese sería el gran obstáculo histórico de múltiples proyectos tecnológicos nacionales. Cada cambio político alteraba prioridades. Los presupuestos fluctuaban. Las iniciativas científicas rara vez se transformaban en proyectos de Estado sostenidos durante décadas. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética entendían el espacio como asunto de seguridad nacional y prestigio geopolítico, México lo observaba principalmente desde una perspectiva científica limitada. Eso reducía enormemente la capacidad de crecimiento del programa. Aún así, durante los años 60 y 70 ocurrieron avances importantes. México comenzó a formar especialistas, impulsar investigación atmosférica y desarrollar pequeñas capacidades técnicas relacionadas con cohetería. Y aquí aparece algo clave para entender toda esta historia: la ingeniería espacial nunca fue únicamente exploración científica. Siempre estuvo ligada al desarrollo militar e industrial. Los mismos principios utilizados para lanzar cohetes científicos sirven para desarrollar tecnologías estratégicas mucho más complejas. Por eso las potencias históricamente protegieron tanto ese conocimiento. Y precisamente ahí comienzan algunas de las teorías y debates alrededor del programa espacial mexicano. Con el paso de los años surgieron interpretaciones que afirman que ciertos proyectos tecnológicos nacionales enfrentaron límites indirectos derivados de la cercanía política y estratégica con Estados Unidos. Aquí es importante ser extremadamente claros: no existe evidencia pública concluyente que pruebe una operación específica para detener un programa espacial mexicano, pero sí existía un contexto geopolítico evidente.
Washington mantenía enorme influencia sobre América Latina durante la Guerra Fría y observaba cuidadosamente cualquier desarrollo tecnológico sensible en la región, especialmente aquellos relacionados con cohetes, telecomunicaciones avanzadas o tecnología dual. Y la palabra clave es esa, tecnología dual, porque un cohete espacial y un misil balístico comparten fundamentos extremadamente parecidos: motores, propulsión, sistemas de navegación, control aerodinámico. Por eso muchos programas espaciales terminaron funcionando indirectamente como plataformas de desarrollo militar avanzado. México nunca llegó a ese nivel, pero se comenzó a construir una pequeña base científica y técnica que pudo haber evolucionado mucho más. El problema fue que el país entró en otra lógica. En lugar de desarrollar agresivamente tecnología propia, gran parte de la estrategia nacional se orientó hacia integración económica con Estados Unidos, especialmente después de las crisis económicas de los años 80. La prioridad dejó de ser construir autonomía tecnológica pesada y comenzó a centrarse más en manufactura integrada y estabilidad macroeconómica. Eso alteró completamente el rumbo. Mientras países como India, China o incluso Brasil continuaban invirtiendo lentamente en programas aeroespaciales nacionales, México reducía ambiciones en ese terreno. Y aquí aparece una comparación incómoda. Brasil sí desarrolló una industria aeroespacial mucho más robusta. La empresa Embraer se convirtió eventualmente en uno de los fabricantes aeronáuticos más importantes del planeta. El programa espacial brasileño también avanzó, aunque enfrentó accidentes y limitaciones importantes. México, en cambio, tomó otro camino, uno profundamente manufacturero e industrial, pero menos enfocado en tecnología espacial propia. Eso no significa que el país abandonara completamente el sector. De hecho, ocurrieron avances importantes. En 1985 México lanzó el satélite Morelos y, convirtiéndose en una de las primeras naciones latinoamericanas con sistema satelital propio de telecomunicaciones. Ese momento fue simbólicamente enorme. Demostraba que el país sí podía participar dentro del entorno aeroespacial internacional. Después llegarían otros satélites como el Morelos 2 y posteriormente sistemas más modernos de telecomunicaciones. Pero aquí aparece la diferencia fundamental. México compraba y operaba tecnología espacial, aunque no desarrollaba completamente los sistemas de lanzamiento. Y eso cambia todo, porque el verdadero núcleo estratégico de poder espacial está precisamente ahí: la capacidad independiente de colocar tecnología en órbita, sin depender completamente de otros países. China entendió eso perfectamente. India también. Incluso Irán desarrolló capacidades espaciales parcialmente vinculadas con tecnología de misiles, porque dominar lanzamiento espacial implica dominar ingeniería extremadamente avanzada. Y México estuvo cerca de construir al menos una base más sólida para ese camino, pero nunca terminó de consolidarla. Parte del problema también fue económico. Los programas espaciales son extraordinariamente costosos. Requieren décadas de inversión continua, estabilidad institucional y visión estratégica de largo plazo. Y México enfrentó crisis financieras recurrentes que limitaron múltiples proyectos científicos y tecnológicos. Además, existía otro factor silencioso: la percepción política. Durante décadas, impulsar proyectos espaciales propios podía parecer poco prioritario frente a pobreza, deuda externa o problemas internos urgentes. Muchos gobiernos consideraban más rentable políticamente invertir en otras áreas. Y así, lentamente, múltiples iniciativas tecnológicas quedaron fragmentadas. Aún así, el legado nunca desapareció completamente. Hoy México posee una industria aeroespacial creciente. Querétaro, Baja California y Nuevo León albergan empresas vinculadas a manufactura aeronáutica avanzada. Miles de ingenieros mexicanos trabajan en componentes aeroespaciales para compañías internacionales. Universidades nacionales forman especialistas altamente capacitados. Es decir, el talento sí existe. Y eso vuelve todavía más interesante la historia de aquellos primeros proyectos de los años 60, porque muestran algo importante. México sí tuvo visión aeroespacial temprana, mucho antes de que la mayoría imagine. El problema fue convertir esa visión en estrategia nacional permanente. Y quizá esa sea la gran lección histórica. Las potencias tecnológicas no aparecen de manera espontánea. Se construyen durante décadas, con continuidad política, inversión sostenida y objetivos estratégicos claros. Corea del Sur, China e India entendieron eso. México avanzó parcialmente, pero nunca terminó de apostar completamente por la soberanía tecnológica espacial. Aún así, el contexto internacional actual podría reabrir parte de esa conversación. La nueva carrera espacial ya comenzó. Estados Unidos, China, India y empresas privadas compiten por satélites, telecomunicaciones, minería espacial y sistemas estratégicos avanzados. Los drones, misiles hipersónicos y tecnología orbital están redefiniendo el equilibrio global. Y nuevamente, la frontera entre desarrollo civil y militar se vuelve cada vez más difusa.
Eso significa que el espacio volvió a convertirse en tema geopolítico central, y México enfrenta otra vez la misma pregunta que apareció hace más de medio siglo. ¿Quiere participar únicamente como consumidor tecnológico o desarrollar capacidades propias más profundas? Porque el país ya posee algo importante: industria manufacturera avanzada, ingenieros especializados, ubicación estratégica, relación industrial cercana con Estados Unidos. La base existe. La pregunta es si algún día existirá voluntad política y estratégica para convertir esas capacidades en un verdadero proyecto aeroespacial nacional de largo plazo. Porque quizá el verdadero secreto espacial mexicano no fue únicamente que existieron cohetes experimentales en los años 60. El verdadero secreto es que el país estuvo más cerca de construir capacidades tecnológicas estratégicas de lo que casi nadie recuerda hoy.